Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre, y os habla Juan Miguel Ferrer. Como hacemos siempre, comenzamos con un sumario que nos da idea un poco de los temas que vamos a tratar a lo largo del programa en esta semana y que nos introduce así en los contenidos fundamentales del mismo. Nuestro programa tiene una primera sección que llamamos Conociendo a nuestra Madre y que pretende fundamentar teológicamente nuestra piedad mariana y de alguna manera ofrecernos como una síntesis de un tratado de Mariología. Y estamos ya desde hace bastantes programas dedicándonos a María en la teología y especialmente en el culto, en la liturgia de las fiestas de María, donde podemos ver precisamente cómo la ley de la celebración es reflejo de la ley de la fe. Y la ley de la fe se nutre, se fortalece en la ley de la celebración. Liturgia y fe, liturgia y cristología, liturgia y trinidad, liturgia y moral, liturgia y mariología, pues constituyen un perfecto organismo donde la recta fe orienta adecuadamente nuestras celebraciones y nuestras celebraciones adecuadamente estructuradas, pues nutren, fortalecen, esclarecen nuestra fe. Bien, pues dentro de esas fiestas vamos a seguir viendo algunas memorias que el calendario romano universal dedica a la Virgen María. En programas anteriores, pues habíamos visto en concreto las fiestas de la Natividad de María y de la Inmaculada Concepción, que están como ligadas al comienzo de la vida de María, su concepción y su nacimiento, que son como una alegría y una aurora de lo que va a ser el nacimiento de Jesucristo. Después dedicaremos en un segundo apartado a seguir estudiando oraciones y prácticas de piedad mariana. Y como ya vamos a entrar dentro de nada, este domingo es la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que marca en la última semana del año litúrgico, y a la semana próxima ya estaremos celebrando el primer domingo de Adviento. Se nos han adelantado la Iglesia de Milán y la Iglesia hispano-mozárabe, que ya hace 2 domingos que están celebrando el Adviento, con este que hoy nosotros vivimos. Pues bien, dentro de las oraciones y prácticas de piedad mariana y dentro de este contexto del comienzo del Adviento, vamos a recoger algo que señalaba San Pablo VI en la Marialis Cultus, que es que, de hecho, el Adviento puede considerarse como el mes de María dentro del año litúrgico, singularmente en el romano. El mes que nosotros popularmente llamamos mes de María es mayo, pero mayo funciona como mes de María sobre todo por una serie de circunstancias. Es el mes de las flores, es el mes de la culminación de la primavera, que anuncia los frutos del verano, como María anuncia a Cristo y los frutos de la gracia. Pero, de alguna manera, cuando cambiamos de continentes y cuando cambiamos sobre todo de hemisferios, pues estas características que tiene el mes de mayo en el hemisferio norte, pues no se dan en el hemisferio sur. Por el contrario,
tanto en el hemisferio norte como en el sur, tanto en Oriente como en Occidente, el tiempo de Adviento presenta de un modo natural y espontáneo la figura de María como una figura clave en este tiempo de preparación para la venida de Cristo, sea para la venida de Cristo en la carne, a través de lo que será la celebración de la Navidad, o de la venida de Cristo como juez al final de los tiempos, donde María aparece como en las deesis orientales, junto a Juan Bautista, intercediendo ante su Hijo y ayudando a la salvación de todos los que han de ser sometidos al juicio del Redentor. Bien, pues nosotros ahora vamos a hacer un primer momento de oración. Vamos, como estamos en el mes de noviembre, mes dedicado también a los difuntos, pues a hacer una oración especial en la que ponemos las almas del purgatorio en las manos de la Virgen María, para que obtenga de su Hijo nuestro Salvador la salvación de todas esas almas lo antes posible, y que puedan gozar de la visión del Padre como desea Él mismo y como nos ha inspirado a cooperar también todos nosotros en esa consecución del deseo del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Mientras tanto, pues escucharemos música del grupo estadounidense de los seminarios de una diócesis estadounidense que canta al Señor y a la Virgen preciosas melodías. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Pues como se nos ha anunciado, entramos en el apartado Conociendo a nuestra Madre.
Y como indicamos en el sumario, vamos a seguir con María en la teología y en concreto María en el culto que le tributa la Iglesia en la liturgia romana. Y aquí vamos a seguir viendo fiestas o memorias de la bienaventurada Virgen María del calendario universal del rito romano. Es decir, no fiestas de un país o de una región o de una diócesis o congregación religiosa, sino de todo el orbe católico. Vamos en particular a tratar hoy dos fiestas relacionadas de algún modo entre sí. La del dulce nombre de María y luego dos fiestas de advocaciones marianas de relieve universal que se sitúan después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre. Son la fiesta del 10 de diciembre, de la Virgen de Loreto, en el norte de Italia, y la Virgen del 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe de México. Bueno, pues veamos lo que estas celebraciones nos enseñan sobre la Virgen María. La primera nos puede llamar un poco la atención, la celebración del nombre de María. Pero no nos extrañemos porque también tenemos el 3 de enero la celebración del nombre de Jesús. Celebración que algunas instituciones religiosas de la Iglesia, como la Compañía de Jesús, celebran con máxima solemnidad el nombre santísimo de Jesús. Y sabemos que hay santos, como San Bernardino de Siena y otros que pues asumieron la predicación y la devoción al nombre de Jesús. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvar, de una manera extraordinaria. Y a la sombra de esas devociones y fiestas dedicadas al nombre de Cristo, pues aparece en la piedad cristiana muy pronto también, junto a esas fiestas del nombre de Jesús, la del nombre de María. La fiesta del nombre de Jesús se sitúa en torno al 1 de enero. ¿Por qué? Pues porque el 1 de enero está a los 8 días de el nacimiento de Cristo. Y a los 8 días de nacer se realizaba la circuncisión de los varones judíos y se les imponía con esta ocasión el nombre, como vemos en los evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas, con respecto a Jesús y con respecto a Juan Bautista, que a los 8 días de nacer pues hay que circuncidarlo y ponerle un nombre. Por eso, a los 8 días de la Navidad, en los tiempos más antiguos de la Iglesia de Roma, como ya vimos, se celebraba la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Pero poco a poco, en el correr de los siglos, esta fiesta, en el siglo VI, sobre todo ya VII, pues se va siendo sustituida por la fiesta de la circuncisión de Cristo, poniendo mucho la atención en la primera sangre derramada por Cristo, la sangre derramada en el momento de circuncidar al niño. Bueno, pues del mismo modo, por eso, después de la fiesta del nacimiento de María, en el mes de septiembre, el 8 de septiembre, pues se ha puesto esta fiesta que cambió a lo largo del tiempo de lugar, pues se ha colocado la fiesta del dulce nombre de María el 12 de septiembre. Pero, ¿qué es lo que la piedad cristiana ha querido transmitir con estas fiestas?
Bueno, pues no solamente un hecho histórico, es la costumbre judía de que a los 8 días de nacer pues se realizaba un rito con los varones, el de la circuncisión, y un rito en el que se imponía el nombre. El nombre es para el hebreo como la definición de la vocación de la persona nombrada. Es decir, el nombre refleja el designio de Dios sobre esa persona. Esto queda clarísimo cuando toca ponerle nombre a Jesús. Y tanto a María como a José, por parte del arcángel, sea en la en la anunciación o sea en los sueños de José, pues el nombre del que va a nacer ha de ser Jesús, Emmanuel. Por lo tanto, el nombre adquiere aquí una relevancia singular porque es como una anticipación y un reflejo de lo que va a ser la misión que Dios tiene reservada para esa persona. En el caso de María, la cuestión es también muy importante. María significaba reina, significaba estrella. María era un nombre relativamente corriente, como el de Jesús entre los judíos, que estaba cargado de un significado mesiánico y, de algún modo, escatológico. Por eso no nos tiene que extrañar que cuando celebramos en la liturgia esta fiesta del nombre de María, pues se empieza alabando la importancia del nombre de María, citando Judith 13. El Señor Dios Altísimo te ha bendecido, ahora se aplica el texto a María, Virgen María, entre todas las mujeres de la tierra, porque ha sido glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza está siempre en la boca de todos. Es decir, María tiene algo especial. María no participa en la historia de salvación como una más, sino que tiene un papel específico y clave. Esto lo entendió la comunidad cristiana desde época antiquísima y por eso habló de Jesús como nuevo Adán, ya lo hace San Pablo, y los cristianos ya en el siglo II empiezan a llamar a María nueva Eva. De tal modo que se ve en Jesús y María unidos, madre e hijo, el comienzo de la nueva humanidad. Evidentemente, el predominio absoluto lo tiene el Hijo, lo tiene el que es Dios y hombre verdadero. Pero en el orden del género humano y en el orden de la administración de los tesoros de la gracia de Cristo, pues María ocupa un lugar que lo podremos denominar de un modo o de otro, pero que es irrepetible y singular. Pues ya este texto del dulce nombre de María, de la antífona de entrada, lo destaca. La oración colecta nos dirá: concédenos, Dios Todopoderoso, que la bienaventurada Virgen María nos obtenga los beneficios de tu misericordia. Que María nos obtenga los beneficios de tu misericordia. A cuantos celebramos su nombre glorioso, nos obtenga los beneficios de tu misericordia.
Es decir, que el nombre de María está reflejando un papel que le corresponde singular en la Iglesia a María, que es la de obtener que se nos apliquen, se nos obtengan los beneficios de la misericordia de su Hijo a los que la queremos, a los que nos ponemos en su escuela. La oración sobre las ofrendas dirá: Señor, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María te recomiende nuestros dones y al venerar su nombre nos haga aceptables en tu presencia. La intercesión de María provoca que nosotros, los fieles cristianos, nos hagamos aceptables en la presencia de Dios. Por lo tanto, el nombre de María está ya indicando que ella es la madre del Rey, ella es la reina madre, que es la que de alguna manera, como en las bodas de Caná, conduce hacia su Hijo a todos: haced lo que Él os diga, y que acude a su Hijo para ponerle atento a las necesidades de los hombres. Y podríamos decir, pero ¿hace falta que María ayude a Jesús? Es un reflejo de la condescendencia de Dios con el linaje humano. Es que esto nos ayuda a nosotros a acercarnos a Jesús. El que María le señale hacia nosotros y que a nosotros nos señale hacia Él. Es algo que está contenido en el nombre de María. Me felicitarán todas las generaciones porque Dios ha mirado la humillación, la humildad de su sierva, de su esclava. Esto dice, tomando palabras de San Lucas en el capítulo 1 de su Evangelio, la antífona de comunión.
Y finalmente la oración poscomunión dirá: haz, Señor, por intercesión, nuevamente la intercesión de María ligada a su nombre, a su vocación, a la misión que Dios le ha encomendado en la economía de la salvación. Por intercesión de Santa María, Madre de Dios, siempre Virgen, decía, nos va recordando todos sus privilegios, consigamos la gracia de tu bendición, para que al celebrar su nombre glorioso experimentemos su ayuda en todas las necesidades. Claramente estos textos litúrgicos, que como decíamos, lex orandi, lex credendi, están indicando claramente un papel singular de María en esa economía de la salvación. Esto no lo puede negar nadie, ningún teólogo, ningún predicador, no sería católico. Pero, evidentemente, esto nos lleva a fijarnos que el nombre de María pues sirve para recordar esta designación divina que en la vocación de la que es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre del Redentor, Redentoris Mater, pues está ese papel intercesor con una singular encomienda a la hora de repartir las bendiciones que brotan del corazón de Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo. Muy bella esta liturgia de la fiesta o memoria del dulce nombre de María. Al indicar dulce, es verdad que está en un contexto de piedad y de modos de expresarse típicos de los siglos XVIII, finales del XVI, pero también a todos nos recuerda que es que hay algo en María que la hace atrayente para el corazón de hombres y mujeres discípulos de su Hijo. Es la maternidad de María, esa maternidad que se extiende a todos los discípulos de su Hijo. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu madre. Y eso provoca esa dulzura que no hemos de entenderlo como melosidad, sino dulzura que hemos de entender como atractivo, como facilidad para conseguir algo. El papel que tenía la madre del rey en el Antiguo Testamento, en la dinastía davídica, y es también el papel muchas veces de la esposa, de María Nueva Eva, de María como figura en cuanto esposa, madre y virgen de la Iglesia. Y por ahí va toda esa singularidad y los términos para expresarla de manera contundente y clara. Bien, pues vamos ahora a ver las otras memorias que, como he dicho, siguen en este caso a la solemnidad de la Inmaculada y que están ligadas a celebraciones marianas de determinados santuarios, unos de época muy antigua, el de Loreto, otro del siglo XVI, Guadalupe de México, pero que han alcanzado una devoción y un renombre universal. Comenzamos por el 10 de diciembre y la memoria de la Virgen de Loreto. ¿Qué se celebra en Loreto? Pues en Loreto se celebra que María ha traído a esa ciudad italiana su casa. No entramos aquí en cómo pudo ser esto, sino que hay una tradición muy antigua, firmemente atestiguada,
de que a Loreto llega una casa de origen judaico que se presenta por parte de los ángeles como la casa de María. Sabemos que hay una casa de María en Éfeso, donde Juan vivió con la Virgen Santísima y que quedó allí como una reliquia. Sabemos que hay unas casas y lugares, casi cuevas, en Egipto, varias, donde se dice que vivió por algún tiempo la Sagrada Familia, José, María y Jesús. Pero en Loreto lo que se celebra es la presencia de la casa de Jerusalén, puesto que la tradición más comúnmente aceptada y presente en la tradición antiquísima del sepulcro de María vacío en Jerusalén y de los relatos asuncionistas, de los apócrifos asuncionistas, que reúnen con ocasión del tránsito de María a todos los apóstoles vivos y difuntos en Jerusalén. Por lo tanto, se trata de una casa, como se ha podido arqueológicamente ver, que es una casa cuyo origen está en Tierra Santa y en la zona de Jerusalén. Y esa casa llega milagrosamente hasta Loreto. San Nicolás de Tolentino, el santo Agustino, dice que vio pasar por los cielos a los ángeles llevando una pequeña casa. Por lo tanto, hay elementos ligados a esta tradición que difícilmente nos pueden separar de lo que es el milagro absoluto. Dios lo ha hecho, y lo ha hecho porque ha querido. Podríamos imaginar a peregrinos de la región de Loreto que han peregrinado a Tierra Santa y desmontan piedra a piedra una casa para llevarla y volverla a montar en Loreto. Pero tampoco de eso tenemos un testimonio. La tradición nos habla de los ángeles. También es verdad que hay tradiciones como la de la sepultura de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí, donde se dice que la llevan los ángeles. Luego se pudo descubrir que se trataba de una tradición no bien interpretada, porque lo que decía el texto realmente al hablar de ángeles era monjes, los monjes del monasterio del Sinaí que recogieron el cuerpo de Santa Catalina y lo llevaron a su monasterio, que pasó a llamarse Monasterio de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí. ¿Qué ocurriría en Loreto? Pues no lo podemos por ahora saber a ciencia cierta. Pero lo cierto es que la casa está allí. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿y esto qué significa? Bueno, pues la oración colecta de esta memoria de la Virgen nos puede ayudar a solucionar esta cuestión de qué significa, qué quiere Dios decirnos con esta advocación centenaria de Loreto. Oh Dios, que cumpliendo las promesas hechas a nuestros padres, elegiste a la bienaventurada Virgen María para ser Madre del Salvador, concédenos seguir el ejemplo de aquella que te agradó a ti con su humildad y nos benefició a todos con su obediencia. Está claro que el actual texto litúrgico lo que quiere es dejar claro que la Virgen María es madre y modelo para la Iglesia, que ella es la maestra de la vida cristiana, la primera y mejor discípula de su Hijo. Pero ¿cómo se aprende esto de María? ¿Y qué relación hay que tener con María para aprender todo esto?
Y aquí tenemos que volver al texto que ya hemos citado hoy en varias ocasiones, que es el de Jesús en la cruz con María y Juan a sus pies. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento el discípulo la puso bajo su techo, la llevó a su casa, la tomó como uno de sus elementos vitales fundamentales. Las traducciones pueden ser varias, todos los sentidos son verdaderos. Pero lo cierto es que en Loreto esto se hace concreto. En Loreto la casa de María se hace visible, el milagro de su traslado centra la atención en ella, si no tal vez en Jerusalén serían cientos las casas que pudieran reivindicar el haber sido la casa de María. Pero no, aquí ya sabemos una en concreto en la que podemos fijar nuestra mirada. Y ahí podemos entrar en la casa de María. Entrar en la casa de María, que es hacernos hijos suyos. Y hacernos hijos de María significa aprender de ella a vivir al estilo y según los ejemplos y las enseñanzas de Cristo Jesús. Por lo tanto, la casa de Loreto se hace presente con esta advocación en cualquier lugar del mundo para que nos pongamos a vivir con María, para que vivamos bajo el mismo techo de María y así constantemente aprendamos de ella a ser buenos discípulos de Jesús. Como diría San Ildefonso, yo quiero ser el esclavo de la esclava de mi Señor para estar seguro de servir a mi Señor como Él quiere ser servido. Qué bella la advocación de Loreto. Qué bello el poder estar en casa con María y aprender constantemente de ella a ser discípulos de Jesús. Haced lo que Él os diga. Y ahora saltamos de Europa occidental hasta el centro de América, y ahí a México, y ahí al Tepeyac, y ahí a María de Guadalupe. Para los misioneros españoles, franciscanos fundamentalmente, lo que fue el nombre de María se interpreta inmediatamente como
una alusión a uno de los nombres de María más conocidos en España. Era, de alguna manera, el santuario de la Casa Real de Castilla, desde la dinastía de los Trastámara, y particularmente uno de los lugares más apreciados por la reina Isabel, Guadalupe de Extremadura. Cuando María da su nombre a San Juan Diego, el indio escogido como portavoz de la aparición de María en el Tepeyac, pues los españoles le entienden Guadalupe. Para el indio y posiblemente todos sus hermanos de raza y cultura, el nombre era mucho más local y hacía referencias a la lengua propia de aquellos indios. Lo que es evidente es que hasta en su nombre, esta advocación mariana, esta presencia de María en México, es para aunar a todos sus hijos, a los de la vieja cristiandad europea que venían a traer el Evangelio a esas tierras, junto a otros que venían a hacer fortuna simplemente, y a los pueblos indígenas, que algunos recibían con buena cara y con buena disposición a estos extranjeros que les podían ayudar a liberarse de las tiranías de otros pueblos dominantes en aquellas regiones, pero que además algunos pues se abrieron espontáneamente a la fe de los nuevos visitantes. Lo cierto es que la aparición de Guadalupe cambia el rumbo de la evangelización de México y de algún modo de América. En Guadalupe se vence con esta intervención de Dios a través de su madre, la resistencia que podía haber en los pueblos indígenas para abrazar una nueva religión. Les hace ver aquellos aspectos en que podrían considerar que su propia fe había sido un anuncio o preparación de esta fe que traían los conquistadores, así se les llama muchas veces. Los misioneros eran los que traían la buena nueva. Y lo cierto es que entre las poblaciones indígenas, a partir de la aparición de María en el Tepeyac, que se acerca en su lenguaje al lenguaje de los indios y en sus gestos, y hasta en la elección de las rosas como las flores que trae la Virgen María, pues a aquella gente. Y luego la imagen grabada en la tilma, la imagen maravillosa de María, milagrosamente impresa en la tilma. La asociación nuevamente entre la fe de los cristianos que habían llegado hasta México y de los indígenas, sus tradiciones, sus formas de vestir, los tejidos que empleaban. Y ahí está María haciendo ese puente para ser venerada a una tanto por los españoles evangelizadores como por los indígenas misionados. Y María hace que esta misión no sea cosa jamás de fuerza, sino que se convierta en una misión a través de un proceso lento pero firme de inculturación de la fe. A veces nos creemos que ahora es cuando tenemos que hacer la inculturación de la fe, que antes nada hicieron en este sentido. Y es verdad que no se hablaba de esta terminología, pero no fue inculturación.
o no se fue preparando el camino de la inculturación con esa aproximación cultural que hicieron los misioneros en todo el continente americano, acercándose a las culturas, escribiendo gramáticas y siempre que podían evangelizando en la lengua de los pueblos locales, aunque luego españoles e indios tendrían que participar en una liturgia que entonces solo se podía hacer en latín. Pero se enseñaban salmos en lengua vernácula, cánticos, himnos y textos de la Sagrada Escritura del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento en las lenguas propias. Y se hacen enseguida catecismos en las lenguas propias. María de Guadalupe, de alguna manera, es la advocación mariana que simboliza este encuentro entre dos culturas y, sobre todo, entre dos formas de vivir la humanidad abrazándose en una fe común, De hecho, en la religiosidad popular, en la arquitectura, en el arte sacro, en todo eso se revela un fuerte mestizaje, que es lo que caracteriza a todos los pueblos de la América española y en gran medida también portuguesa. Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe hoy viene a ser como una luz de encuentro y reconciliación entre los pueblos, que se hace posible gracias a la fe común. Yo personalmente siempre experimento con dolor los ataques a lo que es la fe común y la pretensión a veces de exacerbar valores de la religión precristiana de estos pueblos. Al menos desde la perspectiva de un creyente, no está bien hacer esas consideraciones y olvidar que el cristianismo viene no a abrogar ni el judaísmo ni otras religiones, pero a darles plenitud. Y eso se ve muy claro en el judaísmo, pero también está de algún modo en todas las demás. No viene a destruir, aunque a veces los misioneros destruyesen los ídolos, pero era cuando estos ídolos se hacían expresión de pecados directos contra la ley natural. Por el contrario, hay una asimilación de multitud de elementos también en la catequesis para explicar los misterios cristianos a partir de las experiencias religiosas de los pueblos precolombinos. Guadalupe es lugar de encuentro. Y es lugar de encuentro en el único punto donde puede haber esa verdadera y plena convergencia, en la fe común. Aunque se exprese en lenguas o en expresiones culturales diversas, pero en el fondo la fe nos asegura el comprendernos unos a otros, el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros. No puede haber nunca verdadera reconciliación si el perdón es unívoco. Si yo, para reconciliarme, lo que hago es exigir que el otro me pida perdón y yo no estoy dispuesto a pedir perdón, pues no hay verdadera reconciliación. Es verdad, me pueden decir, si un inocente es asesinado, pues el que tiene que pedir perdón es el asesino del inocente.
pero hace falta de alguna manera que no el inocente, que ya está muerto y ni puede dar ni pedir perdón, sino que los que son sus allegados o sus familiares, los que reclaman justicia y perdón, tienen que estar dispuestos también a comprender y a pedir perdón por su intransigencia a veces y su odio. Cuando se trata de una injusticia, de un atropello, es verdad, el que atropella injustamente es el que tiene que pedir perdón, pero el que es atropellado ayuda a preparar el camino del perdón si es capaz de reconocer él también sus propias faltas, imperfecciones y pecados. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por lo tanto, no construye una sociedad reconciliada una soberbia, altiva y cargada de odio petición de que los demás nos pidan perdón. Todos somos reconciliados en Cristo y todos tenemos que pedir perdón. Por lo tanto, lo mejor es no ir por ahí exigiendo que los demás nos pidan perdón. Y si hay que restituir o hacer justicia, se hace mucho mejor desde el perdón recíproco y desde la armonía del amor y la solidaridad cristianas. Ahí se pueden reparar muchos daños. Se dice que el amor borra una multitud de pecados. Lo que hay que predicar no es que los demás nos pidan perdón, sino que seamos capaces de amarnos unos a otros y reconocernos unos a otros los valores que nos aportamos mutuamente. Y tratar de borrar con las actitudes del momento presente los errores o maldades del pasado. Si acudimos ahora a la oración colecta, de la fiesta del 12 de diciembre, escucharemos estas palabras. Oh Dios, Padre de las misericordias, que pusiste a tu pueblo bajo el singular patrocinio de la Santísima Madre de tu Hijo. Concede a cuantos la invocan con el título de Guadalupe que busquen con fe decidida el progreso de los pueblos por los caminos de la justicia y de la paz. Pues esto esperamos que podamos conseguir. Ya nos toca despedir el programa. Lo hacemos recordando la oración por la paz y la oración por las madres cristianas. No nos va a dar tiempo al apartado oraciones y prácticas de piedad mariana y nos despedimos ya poniendo la mirada en esa celebración mariana del final del mes de noviembre con la advocación de la medalla milagrosa. Una advocación ligada al misterio de la Inmaculada, pero también a la de María como ayuda para doblegar los corazones rebeldes y que se aproximen a Dios para obtener por los méritos de Cristo el perdón de sus pecados y la plena reconciliación. Hasta pronto, amigos. Ave Maris Stella, Dei Materalem, atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.